Buenos días, mis amados. El día de hoy pues quiero felicitarles por el Día del Padre. Gracias por todos sus esfuerzos, gracias por todo lo que Dios ha venido haciendo en ustedes, en su casa. Tenemos que estar en esos cambios, en esa transformación hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y recuperemos eh, la imagen y la semejanza del Señor en nuestra vida personal, en nuestras familias. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, a predicar acerca del amor del Padre. Vamos a hablar acerca del Hijo Pródigo. Yo sé que es una parábola muy conocida, muy predicada, pero cada vez que vamos viendo la escritura vamos aprendiendo más cosas y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15. Lucas 15. Y dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos. El Señor dijo que tenía dos hijos, y al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes, y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo la vida loca, perdidamente, dice aquí. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has hecho ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Bueno, vamos a ver la tipología en esta parábola. El padre representa a Dios Padre. El hijo menor representa a la casa de Efraín, que anda en la diáspora, en las naciones, y Judá representa al hijo mayor, la casa de Judá. Entonces vemos aquí el amor de Dios para cada uno de nosotros.
Nosotros como creyentes debemos entender cuál es nuestra identidad, y nuestra identidad tiene que ver con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tiene que ver con que nosotros andamos en las naciones, fuimos perdidos, pero ahora que ya hemos regresado al autor y consumador de nuestra fe, nosotros estamos viviendo una recuperación, una restauración de todo lo que se había perdido. Entonces vemos aquí como el hijo pródigo se va y vive perdidamente. O sea, la casa de Efraín perdió su identidad en las naciones, y dice aquí que este hombre le pidió a su padre su herencia y la gastó perdidamente en el mundo, con las rameras, con los malos amigos, que esos no son amigos, nada más son conocidos, y cuando le faltó, ya se había gastado todo, pues ya lo dejaron, y entonces hubo hambre en esa ciudad donde él estaba, y pidió trabajo, y un hacendado pues le da trabajo y lo pone a cuidar a los cerdos. No hay nada más inmundo para un judío que los cerdos, y era tanta el hambre que había en esa ciudad que anhelaba aún comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Pero dice que volviendo en sí, Dios quiere que volvamos en sí, y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de que estamos mal y que tenemos que volver al autor y consumador de la fe, que nos demos cuenta de que Él es el único que nos va a poder sanar, salvar, liberar, bendecir. Volver en sí lo podemos tomar como sí, arrepentirse, pero volver al autor y consumador de la fe que es nuestro Dios, volver a los caminos de Dios, volver a la senda antigua. Y nosotros vemos aquí como dijo: voy a volver a mi padre. ¿Cuántos de sus jornaleros viven mejor que de lo que yo vivo aquí? Entonces le voy a decir, llega está pensando, dice: voy a volver a él. ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir que he pecado. Él reconoció que había pecado. Dice: he pecado contra el cielo y contra de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces dice: voy a volver. Y empieza regresa a la hacienda de su padre. Regresa a su padre. Y dice que la palabra... Ya me imagino al padre que salía todos los días al camino a ver si veía a su hijo. Salía al camino a ver si de casualidad ese día le tocaba que su hijo regresara. Y de repente ve una figura hacia lo lejos, y el padre mira atentamente, y he aquí que su hijo viene caminando, y cuando se encuentran, la emoción del Padre, la misericordia del Padre, la misma misericordia y más que Dios tiene para nosotros, le dice, le da un abrazo, se dan un abrazo entrañable, y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo. Fíjense muy bien, primero contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él reconoció el dolor que le había infringido al padre. Él reconoció que había hecho mal. Él reconoció que se había hecho daño a sí mismo, y que a Dios mismo le había faltado. No solamente había ofendido a su padre, sino también a Dios. Y ese es el primer paso para que nosotros podamos ser cambiados y transformados.
Dicen que cuando un alcohólico reconoce que necesita ayuda y la pide y la acepta, ya tiene el 50% de su recuperación. Igual es con el pecador. Cuando nosotros reconocemos el pecado que hemos tenido en nuestra vida, lo que hemos hecho mal, ya tenemos el camino para llegar a esa sanidad, a esa salvación, a esa bendición, a esos beneficios que Yahshua nos dio, adquirió para nosotros en el madero. Y entonces vemos que se emociona mucho el padre, y el padre empieza a llamar a los criados y dijo, maten al becerro gordo, vístanlo, quiten esas ropas inmundas, sucias, que olían a cerdo, porque él cuidaba cerdos, y vístanlo, póngale el anillo, póngale un anillo y calcen sus pies. Y de la misma forma el Señor viene y nos recibe. Dice que cuando nosotros nos arrepentimos, hay fiesta en el cielo. Entonces este padre le hizo fiesta a su hijo, y entonces dice la palabra que su hermano mayor estaba en el campo, y cuando regresó pues oyó toda la fiesta, y dice, pues ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está sucediendo? Entonces en ese momento se acercó a un criado y le pregunta, y le dice, bueno, pues es que tu papá mandó a hacer fiesta porque recibió sano y salvo a su hijo. Y entonces él en su corazón se enojó, y no quería entrar, y sale el padre y le dice, bueno, pues ¿qué pasa? Dice, mira, tú nunca me has valorado como hijo, siempre he estado aquí, siempre he estado al pie del cañón, y ahora que tu hijo que derramó los bienes con rameras llega y pues haces matar el becerro gordo, y ni siquiera a mí un cabrito para estar con mis amigos. Entonces pues es el reclamo que hay en la casa de Judá. Yo siempre hemos estado junto de ti, cumplimos con las fiestas, cumplimos con la Torá, cumplimos con las parashá, cumplimos con estar aquí haciendo los rezos, hacer el Simchat Torah, que es el gozo por la Torá, y ahora que estos vienen, que dicen que son de la casa de Efraín, que han andado asimilándose con los paganos, ahora vienen y dicen que tienen a Yahshua, dicen que tienen a Jesús, dicen que guardan tu ley, ni siquiera la han guardado como nosotros. O sea, se molesta Judá. Pero bien lo ha dicho la palabra, que la casa de Efraín va a provocar a celos a la casa de Judá. Entonces es necesario que nosotros regresemos al Señor, es necesario que se cumpla la palabra, es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra identidad como la casa de Efraín, y nuestra identidad está también a los pies del Padre, porque dice Ezequiel 37 que en los últimos tiempos van a ser juntadas las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. Las 12 tribus van a volver a estar juntas. Lean por favor Ezequiel 37. Y entonces aquí el Padre da una gran bienvenida, igual como hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero veamos, el corazón del Padre es el mismo corazón que nosotros tenemos para nuestros hijos, incluso que los padres tienen para sus hijos. Un padre siempre quiere lo mejor para su casa, para sus hijos, y es necesario que nosotros estemos siempre en la casa del Padre, que nosotros entendamos que la historia, Dios es un Dios que irrumpe, que trabaja, que cuida de la historia del hombre, de la historia de la humanidad. Entonces en estos tiempos finales ya
todas las piezas del rompecabezas se están colocando, están tomando forma, y nosotros debemos de volver a la casa del Padre. Nosotros debemos volver a Él y reconocer que hemos pecado. Y el pecado es fallar en el blanco. El pecado es desobedecer los mandamientos. Así dice la casa de Judá: nosotros hasta obedecemos los mandamientos y estos los transgreden, y tú los recibes. ¿Por qué? Porque la casa de Judá, porque los judíos dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús es judío, nació judío, vivió judío y murió judío. Entonces ellos tienen la salvación. ¿Por qué? Porque a ellos les corresponde los ritos, la Torá, a ellos les corresponde todo lo que se hacía desde un principio. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto, pero dice la palabra que nunca más Efraín va a tener envidia de Judá, y Judá nunca más va a señorear sobre Efraín. Entonces esto quiere decir que Efraín pues ve a los judíos y dice: ay, pero pues si yo también soy parte de la bendición, pero si yo también tengo al Mesías, pero yo también utilizo la Torá, utilizo la Biblia, leo el Tanaj, el Brit Hadashah. ¿Qué pasa? Y aquí es donde el Señor dice que los va a reunir otra vez, que los va a juntar otra vez, que van a volver a ser 12 tribus, y que ya no va a haber envidia de parte de Efraín hacia Judá, y que Judá no se va a creer más que sus hermanos de las 12 tribus. Y vemos también un ejemplo maravilloso de la salvación. Dios quiere salvar a toda, no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se pierda, y es necesario que nosotros entendamos esto, que cada día debemos arrepentirnos, que cada día debemos limpiar nuestra vida, así como diario nos bañamos, también diario debemos de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para ser hallados limpios para el Señor, para ser vestidos de boda. Cuando una pareja se va a casar, pues ¿qué hacen? Pues lo que hacía casi que la reina Esther, ¿verdad? Que se preparó con mirra, se hicieron todos los preparativos para la reina Esther por varios meses para presentarla delante del rey Asuero. Entonces estamos en esa etapa de la reina Esther, en la cual debemos estarnos preparando para el Señor en lo espiritual, preparándonos para el Señor día a día, porque Él tiene cuidado de nosotros, y el Espíritu Santo es el que viene y nos dice cómo limpiarnos, cómo obedecer, cómo estar en la palabra, cómo estar en la presencia, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo resucitó a Yahshua de entre los muertos. Entonces nosotros también hemos sido resucitados de entre los muertos cuando aceptamos vivir el llamado que nos hizo el Señor. ¿Quieres aceptarme en tu vida? ¿Quieres vivir en los preceptos, en los mandamientos? Y es necesario que nosotros entendamos esto, que hemos sido llamados a ser libertados, hemos sido llamados a regresar a la casa del Padre, a regresar de las naciones a la casa del Padre, que es el Eterno, que es el gran yo soy, porque Él dice
que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces toda la tierra tiene que ser reconciliada. No se trata nada más de las 12 tribus, sino se trata que de las 12 tribus y que de la casa de Judá es luz para las naciones para presentar al Mesías. ¿Y cómo lo va a presentar si no lo acepta? Entonces dice otra escritura que él, que los judíos mirarán a aquel al que traspasaron y harán grande lamentación. Ya hay muchos judíos que se han hecho completado, están completos en el Mesías. Ya hay muchos, y hay muchos que no dicen, pero que son creyentes en el Señor, en Yeshua. Entonces es maravilloso porque estamos viendo ante nuestros ojos cómo se está cumpliendo la escritura, y nosotros tenemos que regresar al autor y consumador de la fe. Debemos tener fe. ¿Qué es fe? Creer, pero también la fe, F de fuerza, E espiritual. Debemos de tener fuerza espiritual para tener fe en todo lo que el Señor ha hecho. Es pues la fe, la esperanza. Estamos esperando de lo que no se ve, y nosotros tenemos en nuestras manos la palabra para estudiarla, para escudriñarla, para profundizarla, para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando las diferentes tipologías. Le estaba compartiendo a un hombre el viernes y me dice, pues es que no se entiende. Bueno, yo tampoco la entendía, y sin embargo cuando fui conociendo más de él, profundizando más de él, muchas veces no es lo que me enseñaron en el instituto bíblico, sino lo que el Espíritu Santo me está mostrando, me está enseñando, porque dice la palabra que Él nos va a enseñar, Él nos va a revelar a mayor unción, a mayor lectura, mayor revelación. O sea, ¿por qué tenemos que estar estudiando la palabra, como dice Josué 1:7, de día y de noche? O como dice el Salmo 1, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para hacer todo lo que está en él escrito. Para hacer, no es nada más ser oidores, sino hacedores. ¿Por qué lo dice? Porque quiere transformarnos, para que nosotros nos convirtamos en un ingeniero en sistemas. Pues tenemos que estudiar. Para que nosotros nos convirtamos en un ingeniero industrial, tenemos que estudiar. En un diseñador, tenemos que estudiar. Entonces es necesario que nosotros nos estemos formando día a día en la palabra de Dios, nos estemos forjando, que el espíritu de Yeshua sea formado en cada uno de nosotros. Él quiere eso y más, quiere todo porque Él lo entregó todo en el madero, y ahora quiere que nosotros estemos también con Él al 100 y más del 100. Entonces, mis amados, es necesario que nosotros en esta parábola nos demos cuenta cuánto nos ama el Señor. Así como tú amas a tus hijos, Dios te ama más, te ama hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces nosotros, dice la palabra, que no hemos sufrido hasta la sangre. Él sí sufrió hasta la sangre. Por supuesto que vamos a tener que crucificar todas las obras de la carne, y vamos a tener que limpiarnos. Pero bueno, de eso se trata, de que nosotros cumplamos
con su palabra, no por cumplir, sino porque lo amamos, por amor. Pues el Señor les bendice y vamos a orar. Señor, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te adoramos, te damos honra, gloria, adoración y alabanza. Y te pido, Señor, que en este día levantes a los padres en el poder de tu Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh, para que ellos enseñen a sus hijos, porque ellos deben enseñar a sus hijos en sus casas. Ellos son los pastores en sus casas, los sacerdotes. Y bueno, te damos gracias, Señor, por este día, por esta prédica, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén y amén. Bendiciones.